Eh, lo que les voy a presentar es retomado del libro de Dietrich Heinz, bueno, de Heinz Dietrich. Él es el que hizo un libro sobre metodología y entonces esto que les voy a presentar es basada en lo que él dice, ¿ok? Si quieren después les puedo pasar el texto. Sí, por favor, profesora. Ok. ¿Qué nos dice esta persona sobre el marco teórico? Bueno, primero que nada, la definición de marco teórico. El marco teórico va a ser el resultado de esta selección de teorías, de conceptos y de conocimientos científicos, así como los métodos y los procedimientos que el investigador requiere para describir y explicar objetivamente el objeto de investigación en su estado histórico, actual o futuro. ¿Qué significa esto? Que una vez que yo ya delimité mi tema, una vez que yo ya elegí qué es lo que voy a trabajar, desde qué enfoque, desde qué perspectiva, entonces yo voy a hacer una búsqueda de literatura científica y voy a elegir qué teorías están acorde con lo que yo quiero explicar, qué conceptos, qué estudios, qué métodos, todo esto para poder formar mi marco teórico. La revisión de la literatura. Esta indicación metodológica tiene como objetivo que se produzca un conocimiento científico nuevo. Esto es, ¿otras personas ya hablaron sobre el tema? Probablemente sí, pero no va a ser exactamente igual al mío, porque yo voy a abordar cierta perspectiva, voy a abordar ciertas teorías y ciertos conceptos que yo voy a decidir. Entonces, se trata de que nosotros tengamos un conocimiento ya sea más avanzado que el existente, siempre tomando como base el bagaje científico actual. Yo no puedo escribir cosas ni en mi planteamiento del problema, ni en mi marco teórico, ni en mi justificación que no estén fundamentadas. Yo no puedo decir, muchas mujeres han sido víctimas de violencia de género, porque entonces eso sería una especulación. Yo simplemente estoy arrojando una afirmación sin ningún sustento teórico. ¿Qué es lo que tendría yo que hacer? Bueno, pues buscar una estadística, un artículo científico o un libro que hable sobre eso que yo estoy diciendo. ¿Para qué? Para darle esta base científica a mis afirmaciones. Partiendo del conocimiento teórico y metodológico presente para mi propia investigación. Esto significa que aunque mi tema sea nuevo, yo me voy a basar también en lo que otras personas ya investigaron, ya dijeron, ya teorizaron, para poder armar mi trabajo. No puedo solamente empezar a decir de cosas, ¿no? Como es que yo considero, yo pienso, yo creo, porque no es un artículo de opinión. Esto es un trabajo académico y necesitamos fundamentar todo lo que vayamos a decir. Nosotros no podemos simplemente arrojar ciertas afirmaciones porque así pensamos, porque así creemos, porque así consideramos, pues porque yo opino. No. Probablemente eso lo podemos poner hasta el final en las conclusiones. Cuando ustedes ya hicieron toda esta parte teórica, bueno, pueden poner una reflexión personal sobre todo lo que ustedes encontraron, pero esta parte teórica sí es muy importante que esté fundamentada. Entonces, el marco teórico, ¿qué va a incluir? El desarrollo histórico del hecho que yo estoy investigando, el conocimiento científico reciente, lo que están haciendo otras personas en este tema, las posiciones teórico-metodológicas, es decir, sobre qué teorías yo voy a explicar lo que estoy diciendo, en qué me voy a basar para este fenómeno que yo estoy observando.
¿Cómo lo voy a fundamentar? ¿En qué teorías me voy a basar? Y esto tiene que ver con mi enfoque. Imagínense, si yo estoy haciendo otra vez un trabajo de psicología y yo empiezo a utilizar el Código Civil, la Constitución y un montón de estudios sobre la legalidad de este asunto, entonces ya no tiene sentido el trabajo que estoy haciendo porque no estoy respetando mi propia postura, mi propia perspectiva teórica. También el marco teórico va a incluir cadenas de conocimiento creciente, es decir, lo que está investigándose o lo que otras personas siguen haciendo respecto a este tema, y literatura especializada. Hay un montón de gente que se especializa y subespecializa en temas. Entonces, esto también hay que tomarlo en cuenta. ¿Cómo voy a seleccionar mis teorías? Bueno, de acuerdo con la afirmación del objeto de investigación. Ya que delimité mi tema, ya que sé qué es lo que yo estoy buscando, entonces busco la información más ad hoc para poder explicar este hecho. El conjunto de teorías, métodos, conceptos y conocimientos científicos van a constituir mi universo teórico. Esto quiere decir que de entre todo lo existente, todo lo habido y por haber, yo voy a seleccionar una pequeñita parte, algo que coincida tanto con lo que quiero saber como con mi perspectiva teórica, con el enfoque que le voy a dar a mi trabajo. La elección de las teorías y por ende disciplinas dependerá de los alcances del objeto de estudio. Las teorías que yo elija también, ¿de qué van a depender? De hasta dónde quiero llegar yo con este trabajo. Por eso, cuando ustedes me dicen que quieren saber las actitudes, las percepciones, las consecuencias psicológicas y tantas cosas que mencionan en sus resúmenes o en sus planteamientos, yo les digo, elige uno. ¿Por qué? Porque también hay que ser conscientes de nuestros alcances y sinceramente para el tiempo que tenemos para desarrollar este trabajo, es muy probable que nos dé tiempo de desarrollar algo muy chiquito, pero es importante que lo fundamentemos bien. Acuérdense, la perspectiva teórica que nosotros adoptemos tiene que coincidir a lo largo de todo el trabajo. El objetivo que yo voy a perseguir, tiene que coincidir a lo largo de todo el trabajo. Esto es una articulación de ideas, de teorías, de conceptos que yo tengo que tener a lo largo de mi trabajo. ¿Qué es una teoría científica? Bueno, una teoría es un conjunto de enunciados, de reglas, de conceptos, de símbolos y de conocimientos que permiten tanto describir como explicar y predecir tal vez objetivamente la estructura y el comportamiento de un fenómeno o sector del universo, sea de la sociedad o de la naturaleza. Una teoría entonces es todo este conocimiento generado para describir lo que estamos observando, para explicarlo o para intentar predecirlo, que ya lo hemos hablado. Cuando se trata de personas es sumamente difícil tratar de explicar o de predecir. Muchas veces nos quedamos en la descripción. Sin embargo, hay quien lo intenta. Entonces, ¿todo esto para qué lo queremos? Bueno, pues para saber cómo se está comportando el fenómeno, cómo está llevándose a cabo y qué está sucediendo con este fenómeno. Los conceptos y los conocimientos científicos. Bueno, cada disciplina se va a especializar en el análisis de un sector. Por eso les comento, el enfoque desde el que van a abordar su trabajo es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cada disciplina analiza un sector del fenómeno estudiado. Imagínense que el fenómeno es una esfera. Imagínense
todas las perspectivas desde las que lo podemos abordar. Bueno, no acabaríamos, pero acuérdense, ustedes son estudiantes de psicología. Entonces, ¿en qué es en lo que se tienen que enfocar? Pues en los aspectos psicológicos. Y luego, si ustedes están en una materia de psicología social, entonces, ¿en qué se tendrían que enfocar? Pues por supuesto que en aspectos psicosociales. Para ello se va a utilizar un método científico que lo más probable es que ahorita todos utilicen un método cualitativo, técnicas y vocabulario especializado. Nosotros estamos haciendo un trabajo académico, entonces vamos a llamar a las cosas por su nombre. Los conceptos y las teorías, para eso nos van a ayudar, para poder llamar a las cosas por su nombre y no utilizar lenguaje vulgar o cotidiano, porque eso ya no nos da la seriedad que requiere nuestro trabajo académico. La ciencia usa conceptos, conocimientos y definiciones propias, diferentes al lenguaje común, por supuesto. Y eso es principalmente lo que nos diferencia como psicólogos en este caso, de las personas con las que no tienen la misma preparación. Imagínense un coach de vida, por ejemplo, una persona que tomó un diplomado sobre desarrollo humano y cree que puede tratar asuntos psicológicos o cree que puede desarrollar o que cree que puede afirmar ciertas cosas. En realidad, bueno, este es un tema que puede causar mucha polémica, pero apegándonos al conocimiento científico, nosotros como científicos tenemos que apegarnos a este uso de conceptos y de conocimiento. Los conceptos. ¿Qué son entonces los conceptos? Bueno, van a ser vehículos de conocimiento de la ciencia, pues nos van a permitir a partir de símbolos, es decir, a partir del lenguaje y términos, distintas operaciones abstractas mediante el pensamiento. Tengan en cuenta que los conceptos, el lenguaje, en realidad es algo inexistente. Nosotros estamos dándole nombre, sobre todo en psicología, a cosas abstractas, a símbolos. Conocimientos, a conceptos empíricos, perdón. Estos poseen un correlato empírico, es decir, relacionado con la experiencia, y conceptos semánticamente vacíos, es decir, que no representan entes reales, como cuál, pues básicamente todo lo que hablamos en psicología, mente, emoción, pensamiento, todas estas cosas que nosotros estamos dándole un nombre, les estamos dando un lugar en nuestro lenguaje, pero es abstracto, realmente no está directamente relacionado con un ente real, no es como llamar mesa a una mesa, ¿verdad? La conducta también puede ser, por supuesto, aunque hay la conducta tendría que ver más con un concepto empírico, porque la conducta sí tiene algo tiene que ver con la experiencia, sí tiene que ver con algo que yo puedo observar. Sin embargo, aquí cuando hablamos de entes no reales, tú puedes ver, por ejemplo, la alegría, no la conducta de alegría, sino la emoción alegría. Según yo, no. Y este ha sido realmente el debate que tuvimos en psicología durante muchos siglos, ¿no? Cuando el paradigma biológico nos exigía esta correlación fisiológica, lo observable. Cuando el paradigma que nos regía tenía que ver con estas cosas que se podían comprobar, y si no lo podía ver, lo podía medir, lo podía sentir y lo podía tocar, entonces no existía. Pero pues ya después con el tiempo nos percatamos de que los fenómenos psicológicos existen. ¿Cómo nos dimos cuenta?
Bueno, pues con un montón de estudios, con experimentos y cosas que ya hemos visto a lo mejor en historia, en escuelas y tradiciones, en todas esas materias que ustedes han tenido explicándoles cómo se ha ido formando la disciplina psicológica. Bueno, respecto al marco teórico, la relación entre el título de la investigación y los conceptos. Otra vez regresamos a lo que les comentaba al inicio. ¿Por qué es importantísimo que ustedes delimiten su tema y por ende que le den un título a su investigación? Pues porque ahí ustedes van a utilizar conceptos clave. Si yo digo consecuencias psicológicas de la violencia de género en mujeres, un primer concepto que es importantísimo va a ser consecuencias. ¿Qué es una consecuencia? ¿Qué es una consecuencia psicológica? ¿Cómo la voy a observar? ¿A qué me lleva? ¿Qué relación tiene con la conducta de la persona? Etcétera. Entonces, el título nos va a ayudar a delimitar el campo general de indagación. Indagación, lo que voy a investigar, lo que voy a abordar, lo que voy a hacer en mi trabajo. Va a permitirle al investigador tener un control sobre su objeto de investigación. Entonces, por eso, lo primero que les pedí justamente fue el título, porque muchas veces eso nos ayuda a delimitar nuestro tema. La selección de los métodos. Al seleccionar las disciplinas que formarán parte del estudio del fenómeno, implícitamente ya se seleccionaron los métodos, los conceptos y los conocimientos que serán utilizados durante la investigación. Por supuesto, si yo sé que estoy trabajando a partir de un enfoque psicológico, o más específicamente a partir de un enfoque psicosocial, entonces yo ya sé que voy a trabajar con cualidades de las personas, que voy a trabajar con aspectos psicológicos y que probablemente estén relacionados con su contexto social. Y esto es lo que yo voy a utilizar en toda mi investigación. ¿Se dan cuenta? Espero que con esto les esté quedando más claro porque en algunos apartados de sus trabajos les puse, esto no va aquí, esto va en otro lado, esto ponlo acá, esto déjalo para tus conclusiones, te faltó fundamentar esto, te faltó una cita, te faltó una referencia. ¿Se dan cuenta? Creo que con esto va tomando más sentido lo que les comenté en cada uno de sus trabajos. ¿Cómo saber que mi trabajo es científico? Bueno, aquí hay varios autores, pero uno de ellos es Mario Bunge. Mario Bunge nos escribe o nos describe 12 pasos para saber cuando yo estoy trabajando una investigación que es realmente científica. Y aquí Dietrich nos comenta que a él le gustó la forma, o él eligió la forma de Umberto Eco. Humberto Eco dice que el primer paso para nosotros reconocer que estamos haciendo ciencia es que el objeto sea reconocible y definido. ¿Esto qué significa? Bueno, que yo ya tenga bien delimitado ese objeto de estudio, que no sea una masa amorfa, que esté bien reconocido y definible. Decir cosas nuevas sobre ese objeto. No solamente voy a estar hablando de cosas que ya dijeron otros o de hechos históricos, porque eso se convertiría entonces en una cronología, en una línea de tiempo, en otro tipo de trabajo. Entonces, yo tengo que aportar algo y ese es el chiste de este trabajo, que ustedes aporten, aunque sea algo pequeñito, pero algo nuevo, que sea útil. Y por eso yo les pregunto muchas veces, ¿y esto para qué va a servir? ¿Esto qué va a resolver o cómo va a ayudar? Porque si no tiene utilidad, entonces no sirve de nada. Si yo solo estoy especulando, si yo solo estoy planteando cosas, si yo solo estoy inventando cosas, si yo solo estoy aventando información por aventar información, entonces eso se vuelve inútil y no estaría haciendo entonces una investigación científica. Que sea verificable y refutable,
Bueno, esto lo dejaría como en puntos suspensivos, porque aquí tendríamos que meternos en otro tipo de cuestiones metodológicas que no vamos a abordar. Entonces, quedémonos con que debe ser útil, con que debemos aportar algo nuevo y que debe ser reconocible y definido, ¿ok? El método científico. Por supuesto que si nosotros pretendemos hacer ciencia, vamos a estar apegados a un método científico. La diferencia entre una investigación y otra está en las técnicas usadas que describen para su objeto de estudio. Hay 4 métodos de contrastación: la documentación sistemática, la observación sistemática, la encuesta representativa y el experimento sistemático. Aunque esto en realidad estaría un poco más apegado a trabajos de corte más cuantitativo, ¿no? Nosotros vamos a trabajar más con cualidades, pero también en la investigación de corte cualitativo nosotros tenemos un método a utilizar. El marco histórico. Bueno, el marco histórico, fíjense que aquí hay personas que al marco teórico hacen una distinción entre marco teórico, marco conceptual, marco histórico, pero esto ya es cuestión de perspectiva de los autores. Y Dietrich justamente nos menciona la diferencia de un marco histórico con un marco teórico. Y aquí nos dice que es la selección de conocimientos sobre el objeto de investigación que el investigador considera pertinente para describir su pasado, el pasado de su objeto de estudio. Es esa visión retrospectiva que toma como punto de partida la fecha de delimitación del objeto en el tiempo, realizada en el planteamiento del problema. Y esto es lo que les mencioné al inicio. No, obviamente, no voy a agarrar mi objeto de estudio desde el inicio de la humanidad, porque sería muchísimo. Entonces también tengo que delimitar el tiempo. Y para eso, yo prefiero incluir esta parte retrospectiva histórica dentro del marco teórico. En lo personal, no hago un marco histórico, uno conceptual y uno teórico. En realidad, hago un solo marco y ahí pongo la visión retrospectiva, la visión teórica e incluso la visión prospectiva. Es decir, que a dónde puede llegar esto, ¿no? Descripción científica del objeto. ¿Qué es esto? Bueno, es la actividad que de acuerdo al marco teórico reproduce conceptualmente y si es posible en forma cuantitativa las propiedades del objeto de investigación que conforme al interés del conocimiento del investigador se consideran las principales. Esto es importante porque nosotros, por ejemplo, en psicología, tenemos algunos conceptos que se utilizan a diestra y siniestra. Para poder delimitar conceptualmente a qué nos referimos, nosotros utilizamos definiciones operacionales. Eso lo vamos a ver dentro de la parte metodológica de su trabajo. Sin embargo, tengan en cuenta que cuando yo hable de violencia de género, tengo que saber qué es violencia de género. Cuando yo esté hablando de mujer, tengo que saber a qué me refiero con mujer. Cuando yo hablo de fenómeno psicosocial, tengo que delimitar bien a qué me refiero con fenómeno psicosocial. Si yo estoy hablando de actitud, tengo que saber a qué me refiero con actitud, porque acuérdense que hay que hacer una distinción entre los conceptos que yo estoy utilizando y los que se usan en el lenguaje común. Este es un error que se comete muy seguido, que nosotros utilizamos mal los conceptos, porque nadie nos dice nada y porque en realidad cuando nosotros no estamos haciendo un trabajo académico, pues tampoco es que importe mucho. O a lo mejor sí, pero a lo mejor a nosotros en lo personal no nos importa tanto. Entonces, aquí es importante que nosotros delimitemos bien de qué estamos hablando, a qué nos referimos. Y para eso son las teorías también, para poder delimitar, para poder describir nuestro objeto. Bueno, respecto a esta primera presentación, ¿tienen alguna duda?
Todo Sí, me claro. trae buenas ideas.